Amados hermanos, familiares y amigos, hoy por hoy es muy conocido en este mundo de la tecnología oír decir que por la razón que sea se va a borrar el historial de cualquiera de las plataformas virtuales que usted conoce, que usted utiliza, o que se va a borrar los rastros de navegación en el Internet, etcétera, etcétera. Se oye bastante decir de ello. Pues en la vida secular y gloria al Señor, y en la palabra de Dios también, así como se registra allá, también en la palabra de Dios se registran casos de personas que han querido borrar la historia de alguien, las cosas que esa persona hizo o ha hecho, los logros que ha tenido, su trayectoria empresarial, digámoslo así, en el área en que haya desempeñado, que se haya desenvuelto, si es en la parte también religiosa, en fin, han querido borrar su trayectoria. En cuanto a la parte religiosa, la trayectoria ya sería ministerial, en la empresarial sería la laboral, en fin, hay una infinidad de detalles de los cuales podríamos enumerar en referencia a este asunto, pero vamos a mirar por la palabra de Dios algunos casos, porque hay bastantes en la Biblia. Analizando este tema, veía tanto, sino que el tiempo no nos daría para todo ello. El propósito es que usted pueda entender y comprender la palabra del Señor con lo que Dios ha puesto, amén. Tal vez cortos textos, pero que sea la palabra del Señor. Y número uno, lo vivió nuestro Señor Jesucristo desde su temprana edad. Usted lo encuentra ahí, lo hemos leído en Mateo capítulo 2, verso 13 en adelante. Usted lo puede leer todo ese pasaje, desde el capítulo 2 en adelante también. Aquí vemos a un rey llamado Herodes. Y este hombre, cuando se enteró, cuando oyó que había venido del oriente a Jerusalén unos magos que estaban anunciando que había nacido el rey de los judíos porque habían visto su estrella en el oriente. Y ellos venían para adorarle. Y el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén, dice la palabra, con él. Y convocó a todos este rey, a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, para preguntarle dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron que nacería en Belén de Judea, porque así estaba escrito por el profeta. Esta profecía usted la encuentra allí en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, a los que habían venido con esa noticia, los llamó aparte y los indagó diligentemente sobre el tiempo de la aparición de la estrella, que era la señal que ellos habían visto en el cielo del nacimiento de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor, gloria, alabado sea su nombre. A él doy toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, aleluya. Y este rey Herodes astutamente los envió a Belén para que le averiguaran sobre el niño, y el muy hipócrita le dijo a los magos que cuando lo encontraran volvieran a él y se lo hicieran saber, dizque para él ir a adorarle. Y los magos, habiendo oído al rey, ellos se fueron al encuentro con el niño, y durante todo su camino, esa trayectoria, la estrella que ellos habían visto en el oriente iba delante de ellos. Era un hecho sobrenatural, algo extraordinario. Me imagino yo ese momento de gloria. Esa estrella los guió hasta que, llegando a Belén, se detuvo sobre donde estaba el niño Jesús, Jesús de Nazaret. Bendito el Señor. Y los magos, al ver la estrella, confirmándoles que en ese lugar, en ese pesebre estaba el niño, ellos se regocijaron con muy grande gozo. Mejor dicho, hermanos, la gloria de Dios estaba en manifestación ese día, poderosamente. Había fiesta espiritual en ese humilde pesebre. Los magos se encontraron allí con María, la madre del niño, y ante el niño los magos se postraron y lo adoraron. Amén. Ahí lo dice claramente, no adoraron a María, su mamá, sino que adoraron al niño, a Jesús de Nazaret. Y ellos le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero dice la escritura, todo esto usted lo encuentra ahí en Mateo capítulo 2, amén. Lea del capítulo 2, versículo 1 hasta el 12 y de ahí en adelante. Pero siendo los magos avisados
por revelación en sueños de parte de Dios, amén, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, amén. Y cuando Herodes se vio burlado por los magos, ahí fue que lo dejaron con los crespos hechos y que no volvieron a él, se enojó mucho, dice la palabra del Señor, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores. Poder en el nombre del Señor. Él calculando el tiempo de la edad del niño, cuando los llamó en secreto, él los había indagado a los magos, y cuente cómo es esto, cuánto tiempo, en fin, etcétera, se había informado. Tremendo criminal ese hombre tan terrible, la tenía ahí bien guardadita ahí en su corazón, esa era la intención, la física obra del diablo en ese personaje. Alguien como Herodes, usado por el diablo, ¿qué quería hacer? Borrar la historia de Jesús de Nazaret, historia que ya estaba trazada para él desde antes de la fundación del mundo, que Jesús vendría a la tierra a nacer, a morir en esa cruz por causa de nuestros pecados y para salvarnos, pero también que resucitaría para que estuviésemos con él por toda la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, vemos que como también para usted y para mí, su historia y la mía, también está ya programada desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Amén, que todo el que acepte a Cristo está escogido para salvación. Alabado sea el Señor. Como dice la Escritura en Hechos, está ordenado para salvación. Qué lindo. Y le damos gracias al Señor porque entre millones y miles de seres humanos en la tierra, Él nos ha escogido para la salvación. Qué lindo eso. Qué gran oportunidad, qué privilegio tan grande. Así que no dejes que el diablo borre tu historia, tu trayectoria como cristiano, como cristiana, que te impida llegar a la meta que es el cielo. Gloria. Dios no se lo permitió a Herodes que le fuera a borrar la historia al niño con el propósito por el cual había venido al mundo. Le ordenó a los magos no regresar donde el sanguinario Herodes, quien quería borrar la historia de Jesús, pero como le digo, no pudo hacerlo. Gracias a Dios por haberle hablado en sueños allí a los magos, y él también sigue hablando, él también sigue revelando las cosas secretas. Por eso es que él dice las cosas secretas a sus siervos. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33:3, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces, él sigue mostrando visiones de Dios a usted, a mí, cuando nos metemos con él, cuando tú y yo nos ponemos en sus benditas manos, el Señor revela todo lo que necesita hablar a nuestra vida, y a él damos toda la gloria. Y así sucesivamente observamos en las Escrituras que fueron muchos los intentos de personas que quisieron matar a Jesús. Usted puede leer la palabra, todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, su trayectoria, y ellos querían, el diablo estaba ensañado contra Jesús, borrar su historia, la historia de las sanidades, de los milagros, de las maravillas que Dios hacía en su ministerio en aquel tiempo. Pero Jesús siempre se les escapaba porque aún no había llegado su hora de morir por ti, por mí, para salvarnos. Y cuando Cristo murió y resucitó, aún dice la palabra que los soldados que custodiaban el sepulcro del Señor fueron sobornados con mucho dinero para que dieran un falso testimonio y así borrar la historia verdadera que Jesús había resucitado. Alabado sea el Señor. Pero no pudieron hasta el día de hoy porque Él vive. La tumba quedó vacía porque Él vive. Cristo vive. A su nombre sea toda la gloria y la honra. No pudieron borrar esa historia ni podrán. Total, el diablo ni nadie ha podido ni podrá borrar la historia de la trayectoria de nuestro Señor Jesucristo por esta tierra. Antes sucedió todo lo contrario, porque la historia de la humanidad, si usted la observa, quedó dividida en 2 partes, bien estipulada en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Nada las fechas, todo tiene que ser, ¿fue antes de Cristo o fue después de Cristo? Poderoso el Señor. Y el enemigo siempre es un perdedor, que el Señor lo reprenda.
En este mundo han habido hombres genocidas, perversos, como lo fue, por ejemplo, Adolfo Hitler, ese alemán que se atrevió a borrar la historia de más de 6 millones de judíos. Según él quería una raza pura, pero esa sangre hoy mismo está latente en la presencia de Dios, para hacerle justicia en el momento de Dios a esas pobres víctimas del holocausto nazi. Pero no pudo exterminar por completo la raza judía. El pueblo de Dios está en pie. No pudo borrar su historia completamente porque Dios tiene un plan y un propósito con Israel. Alabado sea el Señor, con todo el pueblo judío. Dios no se lo permitió, aunque hizo mucho daño, poder en el nombre de Cristo, pero Dios no se lo permitió. Bendito sea el Señor, exterminar como estaba en el corazón de ese perverso. Y la Biblia nos habla también del malvado. Si usted observa la palabra del Señor también, nos habla en el libro, por ejemplo, de Esther. Nos habla del malvado Amán. En el tiempo de la reina Esther tenía digámoslo así, el pensamiento de Hitler. Quería exterminar el pueblo judío y borrar por completo su historia. Se había ensañado a Amán y eso quería por como fuera, al precio que fuera, pero que los exterminaba, los odiaba. Pero tampoco pudo, Dios no se lo permitió. Terminó, fue ahorcado con la misma soga que él mismo había preparado para un humilde hombre que se sentaba a la puerta del rey llamado Mardoqueo. Esa es la historia. Y así hay muchos como Hitler todavía por ahí. Vemos asesinos depravados que han deambulado, que deambulan y han deambulado y deambulan por el mundo borrando la historia de seres inocentes para sus malvados planes. Poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero todo esto no quedará impune porque allá en el cielo hay un Dios de justicia, un Dios todopoderoso. Segundo caso, podríamos mirar sobre alguien que quiere borrar la historia, que es el tema de hoy. Lo tenemos, alguien quiere borrar su historia o tu historia, lo tenemos en Job capítulo 1, versos 6 al 11 en adelante. Tenemos al patriarca Job, quien era él, un ganadero muy rico, a quien Dios había bendecido mucho en la tierra de Uz. Y era un hombre perfecto, dice la escritura, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía su hogar, tenía su esposa, tenía sus 7 hijos y 3 hijas, total 10, y todo era una bendición hasta cuando se convirtió en el blanco de Satanás, que el Señor lo reprenda. El maligno apuntó hacia Job, apuntó hacia él y hacia todo lo que tenía, y un día Satanás, que el Señor lo reprenda una vez más, se presentó ante Dios argumentando que el amor de Job, que el amor que le profesaba Job era por causa de sus bendiciones y no porque realmente amara a Dios. Usted sabe que el diablo es atrevido. Poder en el nombre de Jesús. Dios conocía el corazón, obviamente, de Job, conocía su integridad para con él y sabía que era mentira lo que le había dicho el diablo, que Job servía a Dios por otros intereses, o sea, como dijo el enemigo, dice que le servía de balde. El caso es que Job, un hombre bueno y justo, fue sometido a una dura y muy difícil prueba en la cual perdió toda su riqueza, perdió a todos sus hijos, perdió su salud, pero lo único que Job no perdió fue la fe en Dios. Un ejemplo extraordinario para cada uno de nosotros, que no perdamos la fe, no pierdas tu fe, ni que nada ni nadie te robe tu fe. Poderoso el nombre del Señor. Esa tiene que quedar intacta y estar intacta, porque con esa es que hacemos y muchas cosas y ganamos las victorias, las batallas de la mano con el Señor. Amén. Satanás quiso borrar la historia de Job de la tierra de Uz, pero no pudo, porque cuando terminó tremenda prueba, Job salió victorioso de todo ello y le fue restaurado, dice la escritura, el doble de todo lo que había perdido. Su integridad como persona también, de la cual muchos, incluyendo sus 3 famosos amigos, habían puesto en duda. Todo, absolutamente todo, le fue devuelto a Job, sus bienes, sus animales, y por supuesto fue restaurada también su esposa, su mujer. Y Dios volvió a darle la misma cantidad de hijos
que había perdido, que antes tenía, que eran 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Y dice la Biblia que no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en la tierra, en toda la tierra, dice la escritura. Y Job murió viejo y lleno de días, bendiciendo Dios el postrer estado de Job. Gloria al Señor. Bendiciendo ese postrer estado más que el primero, muchísimo más, el doble. Gloria a Dios, hermano. Hermanos, la envidia del enemigo es cosa seria, decimos a veces. Satanás apuntará a desaparecerlo todo de usted y de mí, que el Señor lo reprenda. Que nadie sepa nada bueno de usted, como lo hizo con Job, como le pasó a Job. El diablo quiso desprestigiarlo delante de Dios y de todos en la tierra de Uz para que no hubiera de él memoria alguna. Así lo hace con nosotros, poder en el nombre de Cristo. Que sus logros, que tus logros, que los míos, que tu trayectoria en lo que usted ha trabajado en la tierra desaparezca y que no quede nada, absolutamente nada bueno con lo que le recuerden a usted. Ay, hermana, ¿y eso puede ser? Claro que sí. Eso pasa tristemente en este mundo. Pasa en el lugar de trabajo, tal vez en la empresa donde usted ha trabajado, donde trabaja. Puede llegarle a pasar, pero préndase del Señor. Pasa. Usted trabaja o trabajó o hizo una buena labor, se esforzó, cumplió con el horario, amén, cumplió con todos los reglamentos de la empresa, dejó hecho algo allí en su trabajo, algo bueno, especial, con, como le digo yo, sacrificio, esfuerzo, en fin, un inicio dejó allí, sea pequeño o grande, para que en el momento en que se retire se continúe ese trabajo, se siga esa labor, pero el que llega lo desbarata todo, lo menosprecia, lo tira por la borda, lo echa a la basura y hasta ahí llegó todo, murió el programa, el propósito, en fin, etcétera. Así también pasa a nivel cristiano, a nivel religioso. Resulta que se hace un trabajo para Dios por años, donde hay esfuerzo, entrega, amor, sacrificio, porque es para Dios, no es para el hombre, es para Dios. Sea el trabajo pequeño o grande, donde la obra del Señor se realiza y se sostiene por años en pie. Y por la causa que sea el pastor, se va, sale, o porque Dios le ha mostrado otra dirección y entrega la obra correctamente. Y ahí es donde vienen las grandes sorpresas, que alguien quiere borrar tu historia. Esto lamentablemente se da mucho en los concilios, que no debería darse, pero se da. Se entrega una iglesia bonita, bien organizada, con un local, con enseres propios, con buen fondo pro templo, con un excelente o un excedente en la cuenta bancaria, considerando las responsabilidades siguientes. Se entrega sin deudas, todo al día, con comprobantes de estratos bancarios que certifican la fecha de cada pago que se ha hecho, que se ha realizado, con copia tanto para el que recibe como para el que se va. Y la obra se entrega sin una sola deuda, cuyo testigo principal es el Dios del cielo. También hay testigos presenciales del trabajo realizado, como les digo, todo pago, servicios, enseres, botada de nieve, basura, internet, seguro local, etcétera. Todo al día, a la fecha, con miembros que han estado allí en la arena con ese ministerio por años, que ellos mismos son los que han ayudado a sostener ese lugar por años, con sus aportes, con su presencia, y la sorpresa viene a los meses de que se va el pastor, habiéndolo hecho de la mejor forma, habiéndolo entregado con el corazón porque se ha hecho para Dios, y al pasar del tiempo se entera que hay otro informe, un informe negativo como el de los 10 espías de Moisés, con malas ausencias, todo lo contrario a la realidad y a la verdad, que lo dejaron fue lleno de deudas, que el fondo pro templo hace 10 meses está desaparecido, que nadie sabe qué pasó con él, que nunca le han reportado, y entre otras cosas. A usted, que es pastor, usted le doy un consejito. Pronto hay un pastor que me pueda escuchar, que administra la iglesia, le doy un consejito administrativo, y es que esos fondos pro templo tienen un propósito específico y no se deben usar para otras cosas. En la ley terrenal se llama peculado y es un delito, es corrupción, el desvío de esos dineros a donde sea. Esto es delicado porque los hermanos de la iglesia los han aportado con esfuerzo, solo con un propósito de comprar
casa para Dios, para ellos ir a congregarse y estar juntos y allí adorar a Dios. Se han esforzado para ese propósito y no para otro. Si hay alguna necesidad extra, lo que sea, en la congregación, hay que solucionarlo de otra forma, de otra manera, por otro lado, pero hay que respetar las decisiones del pueblo de Dios. Ahí está el detalle. Y por eso hay muchos que se meten en problemas con Dios. Los asuntos con Dios y su obra son muy, pero muy delicados. Yo no sé si usted lo ve así, pero nosotros con mi esposo que hemos pastoreado lo vemos así, que es muy delicado. Alabado sea el Señor. Bueno, el enemigo inventa sus cosas con tal de que el tema de hoy es borrar tu historia, que es el tema precisamente que Dios puso en mi corazón, meditando en todo esto. Entonces, por eso es que surgen todas estas cosas, fake news, noticias falsas, que ese pastor se fue y no dejaron miembros con quien contar, que ahí no hay nada, que ahí no hay nadie. Entonces preguntémonos, ¿cómo se sostuvo la obra por esos años? Si se sostuvo por años es porque había gente para sostenerla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sostuvo? ¿Cómo podríamos pensar otra cosa? Y si los hermanos se van después de la partida del pastor que se va, eso no es problema del que se va. Tendrán sus razones, tal vez porque ya conocen bien al que recibe y no gustan de él o no se adaptan al de turno. Y cada persona es libre de decidir dónde se ubica para seguir buscando a Dios. De pronto usted me preguntará, hermana, ay hermana, ¿y por qué suceden estas cosas así en el terreno que es de Dios? ¿Pero dónde cabe? ¿Por qué sucede? Claro que sí. Primero, sucede porque se ha perdido el temor a Dios. Algo que es importantísimo es que usted y yo no perdamos el temor a Dios. Todo lo que hagamos aquí en la tierra y más para el Señor debe hacerse bajo el temor de Dios, con precisión para Dios, con temor reverente, sabiendo, hermanos, que el hombre no es el que nos está mirando, sino el Dios del cielo. Y por eso las personas, como no tienen temor a Dios, actúan con maldad porque tienen el corazón dañado, sin temor a Dios, mienten deliberadamente con tal de ellos quedar bien con los demás, no les importa hundir al que sea en el lodo, se olvidan que hay unos ojos santos en el cielo que todo lo ven y unos oídos poderosos que todo lo oyen, porque nada se le escapa a Dios ni se le escapará. Y segundo, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere borrar tu historia y busca tu caída. Eso está pasando en los lugares que supuestamente son santos. Y para ñapa, como decimos por ahí en Colombia, el agua sucia recae sobre la víctima ausente, sobre el que está ausente, que tal vez no puede defender su causa. Yo te digo hoy, hermano, si alguien vive una situación por el estilo, en el área que sea, en el lugar que sea, en el país donde esté, oiga bien, agarre y coja las pruebas que usted tiene en sus manos, de su jefe, de su líder, de las personas de la persona que comete contra usted injusticia, y haga como hizo Ezequías con las cartas amenazantes del enemigo que era Senaquerib, alabado sea el Señor, el rey de Siria. Y esa historia usted la encuentra en Isaías capítulo 37, léalo y verá. Y lea el versículo 14, ¿qué fue lo que Ezequías hizo? Porque déjeme decirle que le aconsejo que vaya y se arrodille y lleve sus pruebas. Usted apunta lleve sus pruebas, sus fotocopias, lo que sea, y llévelas literalmente y presénteselas delante de Dios y dígale, Señor, aquí están mis pruebas, aquí está esto, yo hice esto, entregué esto, lo hice de esta manera. Vaya y lléveselo al Dios del cielo y anéxele a esas pruebas, anéxele ayuno y fuerte oración y hable con Dios como habló Ezequías, orando al Señor, y expóngale su caso y muéstrele con hechos esa injusticia, los hechos, esas cartas que Ezequías puso allí en el altar son efectivas y eficaces. Hay cosas que hay que hacer literalmente y denúncielo delante del juez de toda la tierra, que así como Ezequías fue oído, que venía Senaquerib, rey de Siria, también a borrar la historia de fe que había en Israel, blasfemando el nombre de Dios,
pues Dios oyó a su siervo y metió su mano poderosa a favor de Israel y el enemigo tuvo que irse a otro lado y se fue avergonzado. Amarrama y Shekatalahaya. Claro que usted pida también misericordia por su Senaquerib. No le desee el mal. Dios sabe cómo aplicar su justicia. Hay que orar que por lo menos esa persona tenga temor de Dios y se arrepienta, porque con esa mala actitud está en pecado y su salvación está en peligro por querérsela dar de listo o de lista, de paso querer borrar tu historia. Esa es la intención, borrar tu historia para cuando los que te vean tengan el peor concepto de ti. Pero como les digo, arriba en el cielo hay uno que sí sabe manifestar su justicia. Acuda a Él, descanse en Él, sin que tu corazón se llene de resentimiento, de tristeza, de amargura, de nada. No lo dejes llenar de nada. Tranquilo, tranquila. Respire profundo, coma bien y duerma bien y ponga eso a los pies de Cristo, que el disfraz de esa persona, así como los que van a disfrazar ahora el 31 de octubre, el disfraz de esa persona se le caerá, porque Dios ve todos esos atropellos que hacen contra la dignidad y tocan tu dignidad. El Señor los tiene ya para pasarle facturita de cobro. No se preocupe usted, al pueblo de Dios que ha sido atropellado por el enemigo, el Señor hará con ellos como hizo con Job. La gloria postrera en tu vida será mayor que la primera y recuerde que todas las experiencias que vivimos nos ayudan para bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Gloria al Señor. Para eso a veces nos pasan cosas, para poder testificar, para poder aconsejar, para poder advertir. Ahí está en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Gloria a Dios. La Biblia registra a muchos más, yo los llamo borradores de historia. Le pasó también a Moisés cuando era niño. Faraón lo quería borrar del mapa. Su madre lo escondió en una canasta poniéndolo en el río Nilo, donde lo encuentra, todos sabemos la historia, la hija de Faraón, y usted ve la historia de Moisés, que fue grande delante de Dios. Y el enemigo quería meter su pezuña borrándole la historia. Usted ve cómo Moisés, cómo Moisés o cómo Dios con Moisés hizo cosas grandes, hizo cosas sobrenaturales en el país de Egipto, etcétera, etcétera. Pero el enemigo, como le digo, quería borrarlo de entrada a este mundo desde tempranita edad, como le pasó también a nuestro Señor Jesucristo, que ya lo dijimos. Recuerde que el diablo no suma, él resta y él borra. Experto en desaparecer lo que sea, es malvado. Por eso no ignoréis sus maquinaciones. Otros borradores de historia fueron Jezabel y Acab, su marido. Borraron de su entorno a Nabot, le robaron su viña y lo mataron. Y él se les opuso a sus malsanos, digamos, deseos, defendiendo precisamente su historia familiar. Él, Nabot, defendía su historia familiar, pero esta parejita lo borraron del todo. Es una historia triste, está en primer libro de los Reyes, capítulo 21. Borraron su historia familiar, la viña de Nabot y a su dueño. Santo el nombre del Señor. Pero todo esto no solo quedó registrado en la Biblia, sino que está registrado en el cielo también. Y a toda esa sangre, esa sangre que ha sido derramada aquí en la tierra, el Señor le hará justicia. Ahí está, pendiente, porque hay mucha sangre que clama desde la tierra la justicia de Dios, comenzando por la sangre de Abel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 19, usted también ahí encuentra que el rey Saúl quería borrar la historia de David. Casi todo el tiempo de su reinado procuraba matar a David, borrarlo del camino, todo por celos, desde aquel día en que las mujeres del pueblo danzaban y cantaban una canción que decía: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Esa era una canción y ellas ese día estaban, mejor dicho, felices y contentas, dando honra y gloria por esa victoria que había tenido David, bueno, esa bendición que había. Y apenas Saúl oyó esa diferencia numérica
y esa escasez de ceros en su cuenta, se llenó de celos y terminó endemoniado, y a David le tocaba tocarle la octava con su arpa para que el espíritu maligno saliera de él y lo soltara. Poderoso el Señor. Lea la historia y verá, y vuélvala a leer, porque es una tremenda historia. Y si nos vamos hacia el Nuevo Testamento, encontramos a Esteban, que también fue lapidado por los enemigos del evangelio, quienes borraron su historia en la tierra, pero fue recibido en gloria en el cielo. Y tenemos también a muchos otros más, como los apóstoles, como el apóstol Pablo, perseguido por reyes, por sacerdotes. Todos ellos querían borrar a Pablo de la historia, del mapa, borrarle su historia, borrarle su testimonio, porque hay gente especialista, y ese es el enemigo, en borrarte a ti y a mí el buen testimonio. Él no le gusta, no quiere que tú y yo tengamos un buen testimonio. Entonces vemos allí esos reyes, esos sacerdotes y el mismo pueblo judío querían borrar la historia de Pablo en muchas ocasiones. ¿Quién, como les digo yo, promueve todo esto? Ya usted lo sabía, ya dígalo allá, el diablo, y repréndalo en el nombre de Jesús. Si alguien quiere borrar tu historia, es el enemigo de nuestra alma. Y él es especialista, ya lo he dicho, en ello, y que el Señor lo reprenda una y otra vez más. Por eso busquemos cada día más, amados, al Señor, para frustrarle todos sus planes y programas en el que Él nos mete. A veces usted no se da ni cuenta en que lo mete. Usted no se da ni por enterado, ni por enterada. Y cuando menos se da cuenta el tiempo, usted está enredado en algo que usted dice, ¿pero cómo? Porque el diablo quiere borrar tu historia, borrar tu buen testimonio, echarlo por tierra. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Ahí está la presencia del Señor, y agarrémonos cada día más del Señor. Aférrate del Señor. Yo no sé cuál sea tu problema, tu circunstancia. Es muy posible que tú que escuchas este mensaje, amén, alguien esté atravesando por un momento difícil donde alguien quiere borrar tu historia. Se puede dar en tu matrimonio, en el trabajo, en el plantel educativo, en la iglesia, con tu mejor amigo o amiga. Tal vez quiera borrar tu historia con inventando una calumnia que parte tu corazón, inventando una mentira, con falsos testigos falsos, etcétera. Hoy Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 40:10. Te regalo esa promesa para ti. Toma fuerza y ánimo. Entrégale todas esas áreas en las cuales te sientes cargado, cargada, y busca más y más la presencia del Señor. Muchas veces las persecuciones del enemigo nos hacen humillar mucho más ante la presencia de Dios, porque Dios tiene un plan y un propósito con tu vida y con mi vida. Amigo y amiga, te invito en esta hora para que aceptes a Cristo como el Señor y Salvador de tu alma. Ven a Él para que asegures tu nombre en el libro de la vida, porque allá nadie te lo puede borrar, excepto si no andas bien con Dios aquí en la tierra. Pero mientras andes bien con Dios, nadie te puede borrar tu nombre en el libro de la vida. Ven a Cristo, no temas, que Dios mismo te da las instrucciones a través de su palabra y de su Santo Espíritu, cómo es que hay que vivir para Él, cómo hay que hacerlo, si hay que hacer de esta manera, de la otra. Ahí está. Si rechazas a Cristo, el diablo espera por ti en el infierno para borrar tu alma con las llamas eternas. Si decides hoy mismo formar parte del cuerpo de Cristo, ven a Él y tu nombre jamás será borrado del libro de la vida, y aún tu historia permanecerá aquí en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero que repitas conmigo, amén, esta oración de fe en alta voz para que Cristo entre en tu corazón, y dile así al Señor. Dile allá con reverencia, dile: Señor Jesús, te doy gracias porque en este momento me permites entrar en tu presencia. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por mis faltas, Señor. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de toda mi maldad. Abro mi corazón
para recibirte como mi Señor y Salvador, como el Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que de allí jamás mi nombre sea borrado. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor, porque quiero que mi nombre permanezca inscrito permanentemente allá en el libro de la vida, para cuando sea llamado a lista, yo diga, heme aquí, Señor. Amén. Padre, te doy gracias. Voy a orar un momentico. Gracias te doy por la palabra. Gracias te doy por esta oportunidad que me concedes, Señor, de poder ministrar la palabra que has puesto en mi corazón. Gracias, Señor, porque cada vida, Señor, que te necesita, tiene de ti respuesta. Gracias por cada alma que se arrepiente, por cada hombre o mujer que tal vez se haya descarriado, vuelve a tu camino, Señor. Gracias por las almas en general, Señor. Fortalécelas, ayúdeles, bendígalas, Señor. Si están enfermas, sánalas. Si están en cautiverio espiritual, libértalas en el nombre de Jesús de Nazaret y opera esos milagros en esta hora. Dale, Señor, la bendición, la libertad que ellos necesitan, Señor, y glorifícate y sé propicio, Señor, en la necesidad que tienen. Cuánta persecución tiene tu pueblo, cuánta obra de las tinieblas tiene cada vida, Señor. Defiéndalos con tu justicia, Señor. Aplica tu justicia, que ellos vean tu mano poderosa a favor de cada uno, Señor, y la gloria será tuya, Señor, y la honra tuya, Dios. Amén, amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, familiares y amigos, y si el Señor no ha venido, con el favor de Él, hasta otra oportunidad. Amén.